¿Me escucha? Hola. Doctora, sí la escuchamos. Ya, ahora me dices por favor si se ve la presentación que dice imágenes en reumatología. Sí se ve, doctora. Así es, doctora. Sí se ve. Ya, si en algún momento se corta o algo, por favor el del me escriba un mensaje de WhatsApp en caso que pase algún tema de conexión, porque solo veo la pantalla de mi computadora, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la clase de imágenes en reumatología. Vamos a comenzar con la enfermedad que más vemos, que es la artritis reumatoide, que al inicio de la enfermedad no tiene mayores deformidades ni mayores desviaciones, solamente podemos ver y mayormente sentir una tumefacción en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales predominantemente, ¿no? Que incluso podrían llegar a ser un poco grotescas, pero conforme avanza el tiempo, esto podría ser esta imagen podría ser de una enfermedad temprana. Y aquí podríamos tener ya un tiempo más de enfermedad, porque ya vemos que se va formando la hipertrofia sinovial, lo que se denomina el panus. Y entonces esto ya queda como una pequeña masa blanda, ¿no? Y con el tiempo ya podríamos ver algunas deformidades. Entonces las manos en artritis reumatoide clínicamente tienen la tumefacción en interfalángicas primales y en metacarpofalángicas. Y ya conforme avanzan los años, generalmente se dice que a los 2 años podemos tener cambios radiológicos, es decir, ya cambios en hueso. Podemos tener estas deformidades como en cuello de cisne, el pulgar en Z, ¿no? Esto cada vez y nos lleva a la atrofia de interóseos. Y ya si pasan muchos más años, todos sin tratamiento, eso sí es algo que quiero que quede claro. Todos estos cambios son la historia natural de la enfermedad. No significa que todos los pacientes lo vayan a hacer. Existen medicamentos que pueden evitar esta historia natural de la enfermedad, que seguro ya los verán con el profesor que les va a dar la clase de artritis reumatoide, pero como medida estas deformidades articulares se pueden evitar. ¿Ya? Eso quiero que pregrado les quede bien claro que la detección temprana es sumamente importante y puede prevenir el desarrollo de deformidades. Y entonces si pasan más años y el paciente está sin tratamiento, esto ya probablemente en estas épocas es muy raro. O lo vemos en personas de avanzada edad que durante su juventud no tuvieron acceso al tratamiento. Ya vemos la mano con inestabilidad articular, lo cual denominamos los dedos en telescopaje. Entonces los signos radiológicos de artritis reumatoide en radiografía, porque vamos a evaluar también, por ejemplo, otros métodos como la ecografía, los signos radiológicos de artritis reumatoide como medida general son signos tardíos. Eso quiere decir, si a esta paciente yo le pido una radiografía, probablemente no pueda ver casi nada si la paciente tiene pocos meses de evolución. Los signos radiológicos de artritis reumatoide son tardíos. Eso es algo que debe quedar muy claro, ¿ya? Un edema de partes blandas, una osteopenia yuxtaarticular, o sea, una osteopenia de la zona adyacente a la articulación, disminución del espacio articular porque hay daño del cartílago, pero subcondrales, anquilosis, o sea, cuando ya hay disminución del espacio articular y ya esto avanza, los huesos se fusionan y eso se denomina anquilosis ósea, lo que lleva a las deformidades, subluxaciones y esclerosis. Entonces aquí tenemos la mano probablemente de la persona que recién está iniciando la enfermedad. Y lo que vemos aquí son sobre todo el edema de partes blandas.
Pero el edema de partes blandas, puedes verlo en una radiografía, de hecho, no es la intención, es algo que se ve como un hallazgo, pero nadie pide una radiografía para ver el edema de partes blandas, porque se ve y existen otros estudios para ver mejor. Lógico, sobre todo. ¿Y qué vemos en la parte ósea, que es la parte que nos interesa? Vemos aquí la presencia de erosiones. Aquí en esta imagen quizá no se ve bien, pero si hacemos un zoom podemos ver esta especie de mordida que tiene el hueso en la zona cortical. Eso es lo que se denomina una erosión y es un hallazgo típico y característico de la artritis reumatoide. Y como todos los hallazgos radiológicos se pueden ver a partir por lo menos del año o 2 años de inicio de enfermedad. Es decir, no vamos a ver una erosión ni esperamos ver una erosión, ni buscamos una erosión en un paciente que tiene, por ejemplo, meses de enfermedad o 3 meses de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que les acabo de decir que queremos que queremos una piano no sea de mucha utilidad. Clásicamente creo que es importante, pero desde entonces, este es otro signo de erosión, una erosión cortical, no una erosión en la articulación metacarpofalángica de las manos. Y ya no, o sea, esos fusionados, huesillos del carpo Doctora, habitualmente se ven. su Inter está fallando mucho. A veces se le entrecorta y no se le entiende. Hola. Doctora, ¿nos escucha? Sí, un momento, me estoy moviendo para agarrar mejor internet. Y ahora sí, creo. Eh, ¿Siguen viendo la pantalla o ya no? Sí, doctora, aún se ve la pantalla. Ya, entonces, repito los puntos clave, por si no me escucharon bien. La radiografía es un examen que ve hallazgos tardíos, entonces no nos ayuda mucho para la detección temprana. La historia natural de la enfermedad de arterias reumatoide es como les he mostrado, pero esto es una historia natural sin tratamiento y con tratamiento se puede evitar esto, es decir, el paciente no debería hacer deformidades o debería hacer pocas deformidades si es que se logra el buen control de la enfermedad. Entonces, esto resalta la necesidad del diagnóstico temprano. Y lamentablemente con radiografía no va a ser posible. No vamos a esperar a tener hallazgos en un paciente que tiene 6 meses de enfermedad, en un paciente que tiene 3 meses de enfermedad, sino generalmente más allá de los 2 años de enfermedad. Y estos hallazgos son mm, el edema de partes blandas, la osteopenia yuxtaarticular, que es esta disminución de la densidad ósea adyacente a la articulación. Y el signo más característico es la erosión ósea, que es esta especie de mordida que tiene la zona cortical del hueso, que es esta es la erosión ósea.
Y un signo ya muy tardío es el signo de anquilosis, ¿no? Habíamos dicho que los huesecillos deben estar separados y cuando ya todo se fusiona, eso se denomina anquilosis ósea. En la muñeca se puede ver, pero en general puede estar en todas las articulaciones periféricas. Y ya este es un hallazgo que podemos ver en un paciente avanzado, ¿no? Aquí vemos la osteopenia yuxtaarticular mucho más claramente. Esta es una subluxación, vemos cómo ha perdido el eje. Vemos la anquilosis de los huesecillos de la muñeca, la desviación cubital. Y bueno, en este caso, erosiones como tal no vemos, pero ya les he mostrado en las diapositivas previas. Entonces, si ya habíamos dicho que la radiografía no nos ayuda para hacer un diagnóstico temprano, eso no quiere decir que el paciente con artritis reumatoide no deba tener su radiografía, ¿no? Pero no nos ayuda para un diagnóstico temprano. El estudio ideal de elección para el diagnóstico temprano de artritis reumatoide es la ecografía, porque la ecografía nos permite ver la membrana sinovial. El gold standard para ver partes blandas, en general articulaciones, es la resonancia magnética. Pero la resonancia magnética es muy cara, solamente puedo hacerla una vez, no puedo irme a varias articulaciones ni a las dos manos porque ya incremento mucho el costo. Una resonancia magnética cuesta caro, imagínense una resonancia magnética de las dos manos más el codo, es imposible y no se usa. No se usa en la práctica clínica la resonancia magnética. En la práctica clínica habitual se usa la ecografía para el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide en un paciente que todavía no está hinchando mucho las articulaciones, pero que, por ejemplo, tiene dolor inflamatorio. Se puede hacer una ecografía para poder evaluar. Entonces, en la ecografía, ¿qué vemos? Este es el gel de ecografía. Esta línea blanca es la piel, la línea de la piel. Aquí ya vemos la zona de la piel, el tejido celular subcutáneo. Y aquí esta zona es la cortical ósea. Y esta es la articulación, esta depresión es la articulación. En este caso esta es la articulación y en este caso esta es la articulación. ¿Y qué es lo que buscamos? Habitualmente la articulación solamente se ve esta membrana sinovial a la altura de esta línea, o sea, a la altura misma de la articulación, ¿no? Un líquido solamente hasta la altura misma de la cortical. Eso sería lo normal. ¿No? Nada más, digamos, algo, cuando hay líquido, cuando hay inflamación en la ecografía, vemos negro, ¿no? Entonces, eso nada más se ve cuando es normal, hasta esta altura. Pero cuando ya el líquido sobresale a la superficie articular, ven cómo acá se sale de la superficie articular, ya estamos hablando de una hipertrofia sinovial. E incluso acá pueden ver cómo sobresale el líquido articular y la inflamación. Es una sinovitis, una inflamación de la membrana sinovial, sobresale del límite de la articulación que debería ser hasta aquí, ¿no? Entonces, por eso es que ahí todavía en esta etapa todavía no se ha producido la erosión, que la erosión se produciría, por ejemplo, por aquí, ¿no? Adyacente a la articulación. Pero ya vemos cambios en las partes blandas y ese cambio lo podemos ver desde el día 1 de que el paciente tenga molestias. Entonces, la ecografía es el examen de elección para el diagnóstico precoz de artritis reumatoide. ¿Ya? Y ahí vemos incluso más. Entonces, en artritis reumatoide ya tenemos qué estudio nos sirve para el diagnóstico temprano, la radiografía, qué etapa de la artritis nos permite evaluar. Tenemos los signos más característicos de artritis reumatoide. Esos puntos quiero que les queden bien claros. En cuanto a espondilitis, espondiloartropatías seronegativas, la más representativa es la espondilitis anquilosante. A diferencia de la artritis reumatoide que afecta articulaciones periféricas, la espondilitis anquilosante afecta el esqueleto axial, ¿no? La columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas de preferentemente. Y además puede afectar algunas articulaciones grandes como las rodillas y las caderas. Entonces,
en la zona de la columna, lo que podemos tener, lo que vemos, lo que buscamos es el edema óseo, ¿ya? Y en radiografía, de la misma manera, es un examen tardío. Pero es un examen tardío que tiene, igual que en la artritis reumatoide, algunas características especiales y particulares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos signos particulares de la espondilitis anquilosante? El signo de la esquina brillante, la cuadratura vertebral, es decir, la forma cuadrada de las vértebras, los sindesmofitos, que son estas uniones que se ven aquí, que son estas uniones vertebrales, y que ya cuando está todo fusionado se denomina espina de bambú, además de la discitis o inflamación de los discos. Clínicamente, ¿qué tenemos? Que ya hemos evaluado en la clase pasada, la dactilitis o inflamación de todo el dedo, y en la artritis psoriásica algunas lesiones características, sobre todo en la uña, ¿no? Las lesiones el pitting, lesiones en punteado. Entonces habíamos dicho que la espondilitis anquilosante afecta a la columna vertebral y también las articulaciones sacroiliacas. Y dentro de las articulaciones sacroiliacas, en la radiografía tenemos signos como, por ejemplo, las erosiones que vemos acá y la esclerosis, ¿no? Aquí vemos ya cuando está tan avanzado, vemos que ya está incluso como fusionado. Igual que en las otras, que en la artritis reumatoide tenemos anquilosis, ¿no? Entonces, en el grado 1 tenemos esclerosis incipiente, disminución del espacio articular, y conforme va avanzando ya tenemos erosiones, anquilosis incipiente, y cuando ya avanza más tenemos una anquilosis completa. En la radiografía podemos ver esta osificación y la presencia de los sindesmofitos, que son las uniones entre las vértebras. Aquí vemos lo que se denomina la cuadratura vertebral y la osificación. Aquí los sindesmofitos que van a terminar uniendo la columna hasta que la lleven a la denominada columna de caña de bambú. No, esta es ya una columna de caña de bambú típica. Y en la artritis psoriásica, que es otra enfermedad perteneciente a las espondiloartritis seronegativas, pero que afecta predominantemente las articulaciones periféricas, también tenemos como la artritis reumatoide, aumento de partes blandas, disminución del espacio articular, erosiones articulares, proliferación ósea, periostitis, pero algo característico de esta artritis psoriásica, a diferencia de la artritis reumatoide, es la resorción del penacho de la falange distal. Y esa quizás es algo más, eso es lo característico, ¿no? La resorción del penacho de la falange distal. Eso no se ve en la artritis reumatoide, ¿no? Como aquí, como ven, aquí lo que hay es una afectación más de las interfalángicas distales, mientras que la artritis reumatoide afecta a las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Entonces vemos una afectación predominantemente de las articulaciones distales, interfalángicas distales. Y el signo característico es el signo que finalmente se ve, que es el signo de lápiz en copa. Ese es el signo característico de artritis psoriásica. Bueno, pero de la misma manera que en artritis reumatoide tenemos un examen más tardío, que es la radiografía, y tenemos un examen precoz, que es la ecografía. En espondilitis anquilosante tenemos un examen tardío, que es la radiografía, y un examen precoz, que es la resonancia magnética. Y en este caso sí tiene que ser resonancia magnética. La ecografía no ayuda a ver las articulaciones axiales, o sea, no podemos examinar con ecografía la columna vertebral o las articulaciones acroiliacas. Podemos examinar con ecografía las manos, los codos, los hombros, los tobillos, pero no las articulaciones axiales, ¿no? Por ser profundas. Entonces, la articulación sacroiliaca se evalúa mediante resonancia magnética, y al paciente con espondiloartritis que queramos hacer un diagnóstico precoz, necesariamente le vamos a tener que pedir una resonancia magnética. Y esta resonancia magnética lo que vamos a ver es el edema óseo. El edema óseo. Estas manchas alrededor de la articulación sacroiliaca son el edema óseo.
Y se pide las secuencias T1 y STIR. Y en STIR es que se ve estas manchas típicas. ¿No? Y aquí también vemos ya cambios crónicos, secuelares. Pero lo que buscamos no es la lesión secular, porque la lesión secular la podemos ver en una radiografía. Lo que buscamos es la lesión precoz. Y la lesión precoz es el edema óseo. Ya la erosión no es precoz, la esclerosis no es precoz. Lo precoz es el edema óseo. Ya eso es lo que buscamos en resonancia magnética. En cuanto a otitis por microcristales, que son gota, enfermedad por pirofosfato cálcico, tenemos la presencia de los tofos, ¿no? Entonces vemos la presencia del tofo y que lleva a la destrucción articular, pero esta destrucción es grotesca, ¿no? Como esta, ¿no? No es una destrucción como vimos las erosiones óseas de la artritis reumatoide, sino ya es una destrucción articular en la zona donde está el tofo. Como vemos aquí, por ejemplo. Es en sacabucado. Y también podemos ver algunos depósitos, incluso en el tejido celular subcutáneo. Hay algunos pacientes que tienen depósitos tofáceos en las orejas, en la piel, y en casos muy severos he visto hasta en la piel del abdomen, los brazos, la espalda, etcétera, ¿no? Cuando ya es demasiado. Y aquí, por ejemplo, vemos un depósito por enfermedad de pirofosfato cálcico que lleva una condrocalcinosis. Una condrocalcinosis es una calcificación del cartílago articular. De la misma manera aquí. Y aquí, ¿no? Una condrocalcinosis. Otros hallazgos radiológicos son los hallazgos de osteoartritis, o sea, la artrosis. Clínicamente tenemos los nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard. Tenemos el genovaro y el genoval. ¿Y qué vemos en la artrosis? Vemos una disminución del espacio articular fundamentalmente. Una disminución del espacio articular por un desgaste del cartílago articular. ¿No? Una disminución del espacio articular. Ven aquí, por ejemplo, cómo es el espacio articular ahí. Y ven cómo está el espacio articular acá. Hay una disminución clara porque el cartílago ha perdido su volumen y entonces los huesos comienzan a rozar entre sí. Eso causa un dolor fuerte, pero es un dolor de tipo mecánico. Entonces hay una escala que nos ayuda a ver la artrosis, sobre todo de rodilla, que es la escala de Kellgren y Lawrence, que tiene 4 estadios, como ven ahí, ¿no? Y los estadios van desde la formación incipiente de osteofitos, o sea, proliferación ósea, hasta la pérdida completa del espacio articular. Y cuando hay mucho roce entre los huesos, estos huesos comienzan a esclerosarse. Y eso es lo que también se encuentra aquí, la pérdida del espacio y la esclerosis asociada. Y aquí vemos ya una artrosis. La artrosis consiste en la disminución del espacio articular. De la misma manera, esta es una articulación de cadera, donde vemos que prácticamente el hueso del fémur está fusionado con el acetábulo. Entonces, de hecho, no va a permitir nada de movimiento y el paciente va a tener mucho dolor al momento de intentar mover la pierna y va a perder rango articular. Los rangos articulares que les presenté en la clase pasada se van a perder. Aquí vemos una articulación que está más o menos preservada al menos hasta este punto. Este punto ya está un poco entrando en la artrosis, versus una cabeza completamente destruida, achatada y también pegada al acetábulo, ¿no? Esta es una artrosis de cadera. En cuanto a la artritis infecciosa, que generalmente está representada por la artritis séptica, aunque también puede ser por hongos, por tuberculosis, etcétera. Lo que vemos es una periosteitis, o sea, este levantamiento de la cortical ósea que se ve, pero no se hace diagnóstico de una artritis séptica por radiografía, porque la artritis séptica es una emergencia y los estudios radiográficos siempre son tardíos. Entonces,
digamos, si queremos algo rápido y algo, un diagnóstico temprano, vamos a tener que punzar la articulación, sacar una muestra y si queremos una imagen, vamos a tener que hacer ecografía buscando colecciones, buscando abscesos y si queremos profundizar por la posibilidad quirúrgica o algo, sería ideal hacer una resonancia magnética, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas artritis como la artritis gonocócica. Para la artritis séptica les decía que necesariamente se tiene que aislar el germen y si no se aísla el germen, aunque sea, se tienen que ver hallazgos indirectos como por ejemplo la leucocitosis. Y clínicamente una articulación tumefacta roja, ¿no? Em, entonces le decía que para la artritis lo que más pedimos es una ecografía. Por ejemplo, ponemos esta lesión bajo una ecografía y vemos la colección debajo, ¿no? Vemos la colección tempranamente. Si ponemos una radiografía, quizá no vamos a ver nada. En el futuro, si el paciente se le deja, podría verse ya destrucción ósea, perosteitis, pero tempranamente una ecografía, ¿no? Y la tuberculosis osteoarticular, que tiene como característica ser destructiva. De la misma manera, la radiografía va a tener unas imágenes tardías, mientras que con la resonancia magnética vemos claramente la destrucción de la articulación, de la vértebra. En cuanto a la tuberculosis articular, la triada radiológica se llama triada de Phemister e incluye la osteoporosis periarticular, las erosiones óseas periféricas y la disminución gradual del espacio articular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen tomográfica donde vemos un absceso al costado del hueso, ¿no? Y entonces, eso nos ayuda bastante a ver las artritis infecciosas. Aquí el mensaje es que probablemente para una artritis infecciosa no vamos a poder contar con una radiografía, sino dependiendo del lugar, si es periférico podemos contar con una ecografía y si es axial podemos contar con una tomografía o resonancia magnética, ¿no? En la radiografía prácticamente no podemos ver nada, mientras que en la resonancia magnética sí vemos claramente el absceso, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos ya un hallazgo tardío, donde hay destrucción articular por una infección generalmente de evolución crónica. La tuberculosis osteoarticular puede atacar cualquier articulación, pero una zona donde podría afectar también es la rodilla. No es una patología frecuente en esta época, la verdad. Pero podría afectar la rodilla, podría verse ya a largo plazo una destrucción de la articulación con una osteomielitis asociada y el signo característico de las artritis sépticas que es la periostitis. Esto con respecto a los hallazgos articulares, pero como les mencioné en la clase pasada, existen algunas enfermedades reumatológicas que afectan más allá de las articulaciones. Y una de ellas es el lupus. Entonces, para el lupus, las imágenes que nos van a interesar son las imágenes articulares, por supuesto, pero además tenemos que evaluar el corazón y los pulmones. Y esto lo podemos hacer a grandes rasgos con una radiografía. Y podemos ver el borramiento del surco, la curva de Damasó, el incremento de la silueta cardíaca, pensando en una cardiomegalia o en un derrame pericárdico. También podríamos ver signos indirectos de hemorragia alveolar y edema pulmonar, también en caso, por ejemplo, de falla renal. En la esclerosis sistémica tenemos el fenómeno de Raynaud clínicamente, la presencia de úlceras digitales y también, bueno, necrosis distal, ¿no? Ya finalmente los dedos se engarra cuando ya la afectación es muy extensa. Pero en esclerosis sistémica lo más importante desde el punto de vista de los órganos afectados es
que además de que se esclerosa la piel, de la misma manera se puede esclerosar el pulmón. De hecho, la afectación más importante del paciente con esclerosis sistémica es la posible fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, todo paciente con esclerosis sistémica debe tener una tomografía, porque de la misma manera, la radiografía solo nos muestra exámenes manifestaciones tardías. Como ven, lo que más me podría interesar para ustedes como pregrado es que tengan claro qué estudios son para un diagnóstico temprano en artritis reumatoide, en espondilitis anquilosante, en manifestaciones pulmonares por artritis reumatoide o por esclerosis sistémica. En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, el diagnóstico temprano se hace mediante tomografía de tórax sin contraste. Tomografía de tórax sin contraste. Otra enfermedad es la miopatía inflamatoria, que comprende la polimiositis y la dermatomiositis, que clínicamente va a tener estas pápulas de Gotro, que se pueden presentar en las zonas de extensión y de roce. Este es el eritema en heliotropo. Y el diagnóstico temprano se realiza mediante resonancia magnética. La resonancia magnética, como les dije en un inicio, es cara, no se hace de primera elección en muchas enfermedades, pero hay enfermedades en las que es obligatoria porque no hay otra manera. Y dentro de estas está la espondilitis anquilosante y las polimiositis. Si queremos ver edema óseo, buscamos mediante una resonancia magnética. Y si queremos ver inflamación muscular, buscamos mediante una resonancia magnética. En cuanto a las vasculitis de vaso pequeño, o sea, las vasculitis que son asociadas a ANCA, tenemos púrpura palpable como manifestación clínica, y aquí podemos tener manifestaciones como la hemorragia alveolar. Y para esto podemos tomar una radiografía, idealmente siempre una tomografía. Si hay afectación de senos paranasales, también podríamos tomar una tomografía de senos paranasales para evaluar destrucción, presencia de secreciones, etc. Y aquí ya tenemos una deformidad en silla de montar, bueno, las manifestaciones oculares. Y aquí vemos, por ejemplo, la presencia de cavernas y una radiografía que muestra un ocupamiento de un seno. Aquí vemos en una tomografía un seno que está siendo ocupado por tejido inflamatorio. Otras enfermedades son la crioglobulinemia y la hepatitis C, donde podemos evaluar necrosis. Y en la vasculitis de vaso mediano, en la vasculitis de vaso pequeño, o sea, la vasculitis ANCA, vamos a evaluar manifestaciones como hemorragia alveolar, etcétera, pero no vamos a poder evaluar de vasos porque son vasos muy pequeños. Pero en las vasculitis de vaso mediano, ahí sí podemos evaluar los vasos. Y ¿cuáles son los estudios que ustedes conocen para evaluar vasos? ¿Quién me podría decir? Vasos grandes, ¿no? Angiografía. Angiografía, perfecto. Bueno, ya con angiografía tenemos una idea, ¿no? Podemos hacerla por contraste, o sea, por inoculación del contraste y luego irradiar al paciente, o podemos hacer una angiotomografía también, o podemos hacer una angioresonancia, pero la idea es evaluar los vasos, ¿no? Entonces, podemos buscar en enfermedades como la poliarteritis nodosa la presencia de aneurismas, la presencia de también estenosis. Entonces, hacemos los estudios angiográficos, ¿no? Entonces, evaluamos la presencia de aneurismas por los 3 estudios que le dije, ¿no? La angiografía, la angiotem y la angioresonancia. Luego,
esta poliarteritis nodosa también podría producir una mononeuritis múltiple. ¿Y cómo la evaluamos? Esto ya quizá no corresponde a lo que es imágenes, pero la evaluamos mediante el estudio de elección para evaluación de polineuropatías y mononeuritis múltiple, que es la electromiografía. Y en vasculitis de vaso grande, como la arteritis de arteria temporal o arteritis de Takayasu, etcétera, la evaluamos mediante, si es algo superficial, puede ser con una ecografía, pero si es algo profundo, también mediante la la angioresonancia. ¿Y qué evaluamos? Por ejemplo, la presencia de estenosis aquí, ¿no? De estenosis de los vasos. Presencia de estenosis y también dilataciones aneurismáticas. Entonces, como vemos en reumatología, vemos la parte articular, la parte pulmonar, la parte cardíaca, la parte neurológica, la parte vascular. Y en cuanto al laboratorio, ya habíamos hablado un poco en la clase pasada, pero lo único que quisiera que se lleven de mensaje de esta clase es que lamentablemente en reumatología los exámenes por sí solos no hacen ningún diagnóstico. Por ejemplo, en endocrinología, cuando ustedes lleven, o ya llevaron, no sé, la TSH por encima del valor, hace el diagnóstico junto con la T4 libre, hacen los diagnósticos de hipotiroidismo, hipertiroidismo, la glucosa mayor a 126, dos tomas, hace el diagnóstico de diabetes, ya en reumatología lamentablemente no. Entonces tenemos que escuchar al paciente, cómo es el dolor, este, qué características tiene, cómo se manifestó, y el estudio de laboratorio solo nos va a servir de orientación. No existe ningún estudio que haga el diagnóstico de una enfermedad reumatológica por sí solo. Si yo tomo en ustedes el ANA en todos, posiblemente alguno me vaya a salir positivo y no significa que tenga lupus, ¿no? Entonces, lo que manda es la clínica. Y no se deben tomar estudios a pacientes en los que no se sospeche de enfermedad reumatológica porque genera confusión. No debes tomar un factor reumatoide a un paciente en el que no sospeches artritis reumatoide porque podría salir positivo y no vas a tener un diagnóstico, sino nada más vas a tener una confusión. Pero ¿qué podemos pedir? Algunos marcadores de presencia de anticuerpos en suero, algunos marcadores de presencia de anticuerpos fijados en células o tejido diano, sobre todo en las biopsias, demostraciones experimentales del efecto patogénico de los anticuerpos, presencia de infiltrados inflamatorios en la zona de lesión y demostraciones experimentales de la especificidad de linfocitos por dicho antígeno. Entonces, incluye este laboratorio de reumatología la detección de anticuerpos específicos y no específicos. Como estudios generales, aumentan los reactantes de fase aguda, que sobre todo son la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Esos exámenes que disminuyen albumen y transferrina, la verdad, no los pedimos mucho para poderse hacer un seguimiento. Y todo paciente con enfermedad reumatológica debe tener su hemograma, su examen de orina, creatinina, perfil hepático. Y los estudios especiales son los anticuerpos anti-DNA de cadena simple, pero los que se piden son los anticuerpos de doble cadena, son los que más pedimos y estos se relacionan con la afectación renal. Entonces, algo que ustedes deben saber es que la subida de anticuerpos de anti-DNA doble cadena se relacionan con afectación renal de lupus. También podemos pedir los anticuerpos antiestona, que son característicos en lupus inducido por fármacos, y los anticuerpos nucleares extraíbles del núcleo, que son los anti-ROILA. Los ROILA se relacionan más con el síndrome de Sjögren. Los anticuerpos anti-SMIT, aunque son poco frecuentes, son muy específicos del paciente con lupus. Y los anticuerpos anticentrómero y anti-SL70, que son característicos de la esclerosis sistémica. Bueno, eso es todo por esta clase de la primera. Y ahora vamos a hacer la clase de gota.
¿Se puede ver la clase de gota? Sí, doctora, se puede ver. Bueno, la gota es el depósito crónico de cristales de monourato sódico. ¿Ya? Entonces, lo que se deposita en gota es monourato sódico y se forma en la presencia de elevadas concentraciones de ácido úrico en sangre. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente tiene mucho ácido úrico en sangre, este se deposita como cristales de monourato sódico. Es una enfermedad que se incrementa en prevalencia con la edad y que es más común en varones. Los factores de riesgo son ser varón, tener mayor edad y también en algunos pacientes se ha relacionado la etnia. Lo que vemos es que hay un incremento de purinas de la dieta, pero también hay purinas del mismo metabolismo, es decir, las purinas son parte del metabolismo. Quizá eso no lo podemos controlar mucho, salvo en algunas enfermedades, pero la parte de la dieta que constituye el 30% de las purinas, sí podríamos, digamos, tomarlo en cuenta y poder controlarlo dentro de lo posible. Entonces, este pool de ácido úrico se elimina 30% por el intestino y 70% por excreción renal. Entonces, algunas cosas que hagan fallar el riñón se podría entender que hagan disminuir la excreción del ácido úrico y que puedan favorecer la presencia de gota. Por ejemplo, algunos factores genéticos o factores que puedan producir insuficiencia renal, como la hipertensión, por ejemplo, la falla renal crónica y drogas que empeoran la función renal, también podrían, digamos, favorecer la elevación del ácido úrico en sangre y el consiguiente desarrollo de gota. Se llama hiperuricemia a la concentración sérica de ácido úrico mayor a 6.8, porque se ha visto que este es el punto de corte en el cual por arriba de este se comienzan a depositar los cristales de ácido úrico. Entonces, la fisiopatología consiste en que hay una hiperuricemia, o sea, hay ácido úrico elevado en sangre, se depositan los cristales, primero de manera sintomática, y luego estos cristales que ya se depositan generan una reacción inflamatoria alrededor de la zona donde se han depositado, y es ahí donde se producen los ataques agudos de gota. Y ya posteriormente, cuando hay estos depósitos, digamos, de manera difusa, extensa, se genera una gota avanzada, con presencia de tofos. Entonces, la presentación clínica es así en picos, como ven, primero una hiperuricemia sintomática y luego ya hay una gota aguda intermitente en picos. Y conforme avanza el tiempo, estos picos se van juntando, o sea, cada vez los ataques se hacen más comunes y ya luego incluso el paciente no logra llegar a su estado basal luego del pico porque ya se ve que hay, ya con los tofos la inflamación puede llegar incluso a ser crónica, ya no solamente algo agudo. Entonces, vamos a comenzar hablando de la gota aguda. El primer episodio es algo característico, se ve inflamación y dolor marcados en la articulación afectada. La articulación más característicamente afectada es la primera metatarsofalángica, lo que se denomina podagra. Es lo más clásico. La instauración es aguda, rápida, con un dolor máximo a las 4 o 12 horas. O sea, rápidamente el paciente alcanza el pico del dolor. No es que va a estar 2, 3 días y luego ya comienza a doler fuerte. No, en 4 a 12 horas el paciente alcanza el pico de dolor máximo. O sea, se puede acostar bien y en 4 horas ya va a tener un dolor intenso. Algo muy rápido. Es autolimitado en el tiempo, aunque bueno, ya obviamente ningún paciente va a dejarlo solo, vaya a acudir al médico y todo, pero sería autolimitado en caso que lo dejaras, de duración de 1 a 2 semanas y se resuelve completamente. ¿Ve cómo se resuelve completamente? El pico llega al inicio al menos hasta resolución completa. Pero si persiste la hiperuricemia, se van a hacer los flares cada vez más recurrentes. Los flares son estas activaciones.
¿no? Y van a ser poliarticulares, de varias articulaciones. Entonces, ¿cuáles son las características más comunes de la gota? Eritema, o sea, del paciente que tiene gota. Eritema articular, al menos un episodio que involucre dificultad para caminar, o sea, que sea tan doloroso, un dolor intenso. El tiempo del dolor máximo menor a las 24 horas, o sea, una instauración muy rápida del dolor, una resolución en 2 semanas, presencia de tofos, característicamente un compromiso de la primera metatarsofalangica. Las articulaciones más afectadas son la primera metatarsofalangica, el otro pie, también podría ser. Una ácido úrico en sangre mayor a 6, signo del doble contorno en el ultrasonido, y ya, bueno, tardíamente una radiografía con erosiones o quistes, ¿no? Como les había mostrado en la diapositiva previa, la afectación radiográfica de la gota es seria, ¿no? Es una articulación, es una erosión en sacabucado. Entonces, la clínica es un disconfort que puede durar usualmente un día, un disconfort, o sea, como un fastidio, pero el dolor como tal se instaura rápido en menos de 24 horas y no necesariamente tiene que haber el pródromo, podría haber un dolor intenso mayor a 7/10, tipo palpitante o quemante, en la primera metatarsofalangica, habitualmente nocturno, que te despierta del sueño. ¿Y cuáles son los detonantes? O sea, ¿qué puede hacer que un paciente haga un ataque de gota? Pues muchos pacientes podrían tener hiperuricemia, pero ¿qué hace que tenga un ataque de gota? Una enfermedad médica o quirúrgica descompensada, por ejemplo, la presión descompensada, el hecho de que tengas una apendicitis, una colecistitis, alguna operación, una deshidratación, una ingesta de alcohol o alimentos ricos en purina, o sea, por ejemplo, una parrillada, etc. Y la resolución es completa en 14 días. Entonces, los factores precipitantes son el trauma, la acidosis sistémica, exposición dietaria y también el hecho de tomar el alopurinol, que paradójicamente en la primera semana, a pesar de que es un tratamiento de gota, puede causar ataque de gota por la movilización del ácido úrico. Entonces, aquí tenemos un cuadrito para diferenciar la gota de la enfermedad por pirofosfato de calcio, que vamos a hablar en un ratito. Lo más importante que ustedes tienen que saber es cuáles son los componentes de los cristales, ¿no? En uno es monourato sódico, en el otro es pirofosfato de calcio. La apariencia de estos cristales, ¿no? Aquí en la gota son de birrefringencia negativa, y acá en el calcio, en la enfermedad por pirofosfato de calcio, son birrefringencia positiva. Aquí en la gota afecta predominantemente la primera metatarsofalangica, y en la enfermedad por pirofosfato de calcio afecta predominantemente la rodilla, ¿no? Esas son las mayores diferencias. Y la gota avanzada se caracteriza por la presencia de tofos. La gota avanzada se caracteriza por la presencia de tofos y ocurre más de 10 años después de la presentación inicial de la gota aguda. Y como les dije, los tofos no solo se depositan en las articulaciones, también se pueden depositar en otras zonas extraarticulares. El diagnóstico es mediante el estudio del líquido sinovial, que se hace durante el episodio de gota aguda. Es un líquido amarillo, turbio, no viscoso, con elevación de leucocitos, incluso a veces mayores a 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, a predominio de neutrófilos. Laboratorialmente podemos ver una PCR incrementada y una leucocitosis con predominancia de neutrófilos. Como hemos visto, los cristales de monourato sódico tienen forma de aguja y tienen birrefringencia negativa, y la aparición de estos cristales es el gold standard. O sea, ni siquiera el hecho de la clínica, ni el ácido úrico alto en sangre van a ser un diagnóstico final. Todo eso va a ser presunción, pero si queremos un diagnóstico final definitivo, es encontrando el cristal en el líquido sinovial. Encontrando el cristal, ya tenemos un diagnóstico definitivo.
Y en las imágenes pues vemos una destrucción ósea en radiografía y en la ecografía un signo del doble contorno. En cuanto al tratamiento, tiene varias cosas, ¿no? El tratamiento, o sea, de la crisis de gota como tal, pero también la terapia hipouricemiante, o sea, la disminución de la gota del ácido úrico sérico. Y algo fundamental es el tratamiento de comorbilidades. El paciente con gota generalmente no tiene solamente gota, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene falla renal. Entonces debemos prestar atención también a las enfermedades que el paciente presenta de manera concomitante. El tratamiento de gota aguda es con antiinflamatorios, o sea, con AINES, corticoides o colchicina. Y su objetivo inmediato es la mejora rápida y segura del dolor y la inflamación. O sea, mejoran la crisis de gota, mejoran el dolor del paciente. Y a largo plazo queremos limitar la recurrencia. O sea, queremos mejorar ese ataque y queremos evitar que se vuelva a presentar. ¿Y cómo lo hacemos? Los antiinflamatorios son los antiinflamatorios no esteroideos, que son naproxeno, indometacina de elección. También tenemos a la colchicina y los glucocorticoides orales. No es importante que se sepan la dosis, solamente que sepan cuáles son los que se usan. Los antiinflamatorios no esteroideos, la colchicina y los glucocorticoides orales. ¿No? Entonces tenemos los AINES, no selectivos de COX, los cis-selectivos de COX, los corticosteroides sistémicos y algo muy importante también tenemos los corticosteroides intraarticulares. O sea, podemos darle el corticoide al paciente por la boca, podemos ponérselo por la nalga, podemos poner en la vena, pero también los podemos inyectar en la articulación. Y esto es muy beneficioso si, por ejemplo, solo tenemos una articulación y no queremos los efectos secundarios de los AINES o que no queremos los efectos secundarios de los corticoides dados por vía sistémica y solo tenemos una articulación que por ejemplo puede ser la rodilla y queremos mejorar la articulación sin subir la presión, subir el azúcar, todos los efectos secundarios que tienen los otros antiinflamatorios de vía sistémica, lo ponemos directamente en la articulación y nos evitamos todos esos efectos secundarios. Luego, bueno, la colchicina tiene como sus efectos afecta la división celular, inhibe la función de leucocitos, inhibe los factores quimotácticos, inhibe la liberación de histamina. O sea, es un factor también antiinflamatorio. Y esta dosis sí es algo muy clásico. Se puede administrar 3 tabletas de 0.5 miligramos en un periodo de 24 horas, a pesar de que las guías lo mencionan así 0.6, porque en otros países viene de 0.6, pero nosotros en Perú tenemos de 0.5, así que sería 1 miligramo, luego 0.5 en una hora, ¿no? Para mejorar el dolor. Todo esto dentro de las primeras 36 horas. Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales y otros ya muy raros, pero que suceden con sobredosis, es la depresión medular. En cuanto al tratamiento hipouricemiante, no es un tratamiento urgente durante la crisis, es un tratamiento para el futuro, para evitar nuevos ataques. Y el que utilizamos es el alopurinol, ¿no? Utilizamos el alopurinol, pero algo muy importante es que no damos el alopurinol durante la crisis, sino lo damos más o menos entre 1 o 2 semanas después, ya teniendo la colchicina o algún antiinflamatorio como preventivo, porque ya habíamos hablado previamente que el instaurar el alopurinol solo, paradójicamente puede producir crisis de gota por la movilización del ácido úrico. Entonces la damos después de 2 semanas de haber iniciado la colchicina. Bueno, aquí tenemos el alopurinol, otros medicamentos que no usamos aquí en Perú, febuxostat y los agentes úricos como el probenecid. Estos agentes que tampoco utilizamos, la uricasa en Perú. Y algo muy importante es la profilaxis de FLAIR durante la iniciación de la terapia hipouricemiante, lo que les acabo de decir. Tenemos que hacer profilaxis de FLAIR cuando iniciamos la terapia hipouricemiante. Puede ser con colchicina o AINES.
Entonces, para la profilaxis de gota aguda, sabemos que el efecto adverso más frecuente al iniciar terapia hipouricemiante es paradójicamente el episodio de gota aguda. Entonces, damos colchicina a dosis bajas una semana antes de la terapia hipouricemiante. Y recién iniciamos entonces el alapurinol después de 1 a 2 semanas de haber iniciado ya la colchicina. Y la continuamos por 6 meses al menos o hasta la resolución completa de los tofos. Entonces, hay varias cosas que tenemos que hacer en el paciente con gota. Primero, evaluar la indicación que tiene para la terapia hipouricemiante, ¿no? Si es que hay un diagnóstico ya establecido, si hay tofos, si hay frecuentes ataques de gota, si hay una enfermedad crónica o incluso un pasado de urolitiasis. Lo que queremos buscar es un target, o sea, un objetivo de ácido úrico menor a 6.8 e idealmente menor a 6 e incluso menor a 5 podría ser necesario cuando el paciente ya tiene demasiados ataques de gota. Y podemos hacer un monitoreo del ácido úrico periódico, ¿no? ¿Cuáles son las drogas para evitar los ataques agudos de gota? Los AINES y la colchicina y también los esteroides, ¿no? Y tenemos que utilizar los antiinflamatorios durante el inicio de la terapia hipouricemiante y como terapia hipouricemiante utilizamos de elección el alpurinol. Tenemos que hacer la educación del paciente y el manejo de comorbilidades es indispensable. Eso es todo con respecto a la gota. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Todo claro, creo, doctora. Ya, entonces vamos a seguir con la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. La enfermedad por pirofosfato de calcio se puede presentar como una artritis aguda, o sea, similar a la gota, o también como la condrocalcinosis, que ya vimos en las diapositivas pasadas, es la calcificación de los cartílagos. Se ha evaluado que en Europa y Estados Unidos son 4 a 7% de los adultos presentan esta enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, y la prevalencia es de 0.09 casos por 1000 habitantes, y varía ya entre 7 a 10% en individuos mayores a 60 años, y esta enfermedad, al igual que la gota, incrementa su incidencia con la edad, y la relación mujeres a hombres es de 7 a 1. La prevalencia radiológica a partir de los 85 años es el 27%, o sea, ya conforme uno avanza la edad, incluso llega hasta los 85 años y es mucho más común. Los factores de riesgo son los síndromes metabólicos, ¿no? Que ya hemos hablado, los diabetes, todas las metabolopatías que afectan a las articulaciones también, e incluso también en la gota, el daño articular previo y la edad avanzada. La presentación clínica puede ser como monoartritis o como, o sea, o una articulación o pocas articulaciones afectadas. Y también se le denomina la pseudogota. ¿Por qué se le denomina pseudogota? Porque tiene algunas manifestaciones similares, como el aumento de volumen, el calor local y el eritema. Y ya si es crónica, puede afectar la articulación glenohumeral, las muñecas o incluso las metacarpofalángicas. En cuanto al diagnóstico, como ya hemos visto, a comparación con la gota, que la gota tiene la birrefringencia negativa, aquí tenemos, y en la gota son cristales en forma de aguja, aquí tenemos cristales romboides con birrefringencia en el líquido sinovial. Eso hace el diagnóstico del CPPD. De la misma manera, el gold standard es el de los cristales en el líquido. Ya después de este gold standard, otra forma es la radiografía. En la radiografía
condrocalcinosis, que es esta presencia de calcio en el cartílago. Entonces tenemos todos los hallazgos que podríamos evaluar, como por ejemplo la formación de quistes subcondrales, la calcificación de tendones o fascias, las erosiones subcondrales, etcétera. Pero lo más característico que ustedes deben recordar es la condrocalcinosis. La condrocalcinosis es el depósito de cristales de pirofosfato de calcio en las articulaciones y frecuentemente o típicamente afecta la rodilla, las articulaciones glenohumerales, las muñecas y la segunda y tercera metacarpofalángica. En la ecografía también podemos hallar estos depósitos de pirofosfato de calcio en el cartílago. Este es el cartílago de la... Se ha visto incluso que la ecografía, además de la radiografía, es un estudio importante y de utilidad para evaluación de cristales de pirofosfato cálcico en la articulación de la rodilla. Y en general en la articulación, ¿no? Entonces, en esta enfermedad, en general en la gota y en la enfermedad por pirofosfato, nos sirve tanto la radiografía como la ecografía, ¿no? Y tenemos todos estos signos que no es importante que nada más es para que ustedes vean la importancia de la ecografía y la radiografía. Además de eso, ya si queremos profundizar más, podría ser una resonancia magnética o tomografía, pero no es de elección. Entonces tenemos aquí cuáles son las ventajas y desventajas de las técnicas radiológicas usadas en enfermedad por pirofosfato. Siempre la ventaja principal de la radiografía es que está disponible en todo lugar y su bajo costo, pero tiene una sensibilidad baja. Mientras que la tomografía, tiene un mayor costo y no es comúnmente usada en la enfermedad por pirofosfato de calcio. La resonancia magnética es muy útil en todas las enfermedades reumatológicas prácticamente, pero no es de utilidad por ser muy cara. Mientras que el ultrasonido sí tiene buena sensibilidad en articulaciones periféricas, que son las que se afectan por esta enfermedad, y se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Incluso en la cama del paciente. Y en el tratamiento, lo que vemos en el episodio agudo, o sea, en el episodio crisis, es de la misma manera la inyección articular de corticoides, y si no es posible, se puede tratar con colchicina o con antiinflamatorios o con AINES, ¿no? Entonces, el tratamiento es muy similar a la gota. Digamos, disminuir la inflamación, la crisis. Y cuando ya el paciente es crónico, se puede tratar con inyecciones intraarticulares de corticoides, sí, pero a largo plazo podemos tratar también con colchicina. O sea, el manejo es muy similar. Y de ser necesario, podemos tratar con corticoides o dosis bajas de prednisona. Y hay algunos casos en que esta enfermedad por depósito de cristales crónica, cuando ya es crónica, se comporta de manera similar a una artritis reumatoide y se puede tratar con dosis bajas de metotrexate, pero eso ya es un manejo muy especializado y no es la intención del curso. Entonces, ¿cuándo trataríamos con metotrexate, artritis reumatoide? En un adulto mayor que tiene una poliartritis simétrica seronegativa, cuando el compromiso ya le afecta mucha inflamación y mucho dolor, ¿no? Cuando hay una artritis sería en ese caso. Y las conclusiones son algo que ustedes deben saber, que la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico se caracteriza por la condrocalcinosis. Eso es lo que quiero que ustedes sepan. Esta enfermedad se caracteriza por la condrocalcinosis. Es frecuente en pacientes mayores de 50 años y conforme avanza más la edad es más frecuente.
Y el paciente puede vivir con la condrocalcinosis sin ninguna molestia o incluso puede hacer una artritis aguda como la gota o incluso puede hacer crónica simulando una artritis reumatoide. El diagnóstico es clínico, pero también puede ser radiográfico y la presencia de los cristales ya sería el gold standard. Y conforme al tratamiento se puede usar AINES, glucocorticoides intraarticulares, colchicina, metotrexate, hay un fármaco nuevo que se llama anakinra que no tenemos en Perú o incluso la cirugía. Y para terminar, vamos a hacer la clase de artrosis. Las articulaciones son un conjunto de partes que constituyen entre dos o más huesos, entre cartílagos y huesos o incluso entre dientes y huesos. Pero la articulación sinovial tiene varias estructuras, que son la cavidad articular, el cartílago articular, que es lo que principalmente se daña en estas enfermedades, y la cápsula articular, que está pisada por la membrana sinovial. ¿No? Entonces tenemos los dos huesos que conforman la articulación, el cartílago articular, el espacio articular, membrana sinovial, ¿no? Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cómo se afecta en la artrosis, que vamos a ver en ese momento. Entonces, el cartílago y el lino articular cubre los extremos articulares de los huesos y amortigua la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permite el deslizamiento de las superficies óseas sin que se produzca fricción. Este cartílago permite el deslizamiento de estos dos huesos sin producir fricción. Cápsula articular está formada por fibras colágenas que encierran por completo los extremos de huesos y los mantienen fijos entre sí. La membrana sinovial es esta hojita que recubre la superficie interior de la cápsula articular en los bordes del cartílago, la lubrica y facilita su desplazamiento. La cavidad espacio y dentro de las articulaciones tenemos los ligamentos y los meniscos. Algo muy importante es el líquido sinovial, que es el que es secretado por la membrana sinovial. Es un líquido viscoso y transparente amarillo que se asemeja con clara de huevo o de gallina. La inervación de las articulaciones, bueno, las terminaciones nerviosas se encuentran en la cápsula articular, tanto en la cápsula fibrosa como en la membrana sinovial y transmiten sensaciones de propiocepción. La propiocepción significa la información sobre el movimiento y nuestra posición, ¿no? Entonces, en una articulación normal, dos extremos óseos recubiertos por cartílago permiten que el movimiento sea suave. Además, el líquido articular lubrica la articulación y hace que se alimente el cartílago. Y la articulación en su lugar gracias a ligamentos, tendones y músculos, permitiendo el movimiento en las direcciones correctas. Entonces tenemos dos huesos, tenemos los cartílagos y tenemos los meniscos y ligamentos. Aquí lo importante es que ustedes vean que todas estas estructuras permiten la estabilidad articular, permiten la movilidad articular y no permiten que los dos huesos rocen entre sí al momento de hacer el movimiento. El cartílago que tenemos, sobre todo en las articulaciones afectadas por la artrosis, es el cartílago hialino. Entonces, el cartílago normal tiene un porcentaje de componente celular, pero el principal componente es la matriz extracelular y principalmente se compone de agua. Entonces, tenemos las células, pero la matriz extracelular es lo más importante y tiene fibras colágenas elásticas y también glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Entonces, ya pasando a lo que nos compete ahora, que se hizo también llamada osteoartritis. Esta es una enfermedad degenerativa. A diferencia de la artritis reumatoide, de la espondilitis anquilosante, de la artritis psoriásica, es una enfermedad inflamatoria, que son enfermedades que se producen por etiología autoinmune. La osteoartritis tiene una etiología degenerativa, es decir, es un desgaste. Es
hasta cierto punto parte de la vida, pero hay algunos factores que hacen que se desarrolle más lentamente o que duela más, ¿no? Entonces es caracterizada por un proceso de deterioro del cartílago. Y al deteriorarse el cartílago, entonces estos dos huesos que están adyacentes van a comenzar a rozar. Y esto va a hacer que haya una reacción proliferativa del hueso. El hueso va a proliferar como una respuesta a este roce y también como respuesta a la inflamación de la membrana sinovial. Este desgaste, esta patología degenerativa llamada artrosis es la patología articular más frecuente y justamente es más frecuente porque probablemente todos los que estamos ahora en la clase lo vamos a tener en cierto punto, si es que vivimos lo suficiente para tenerlo. Mientras que no todos vamos a desarrollar artritis reumatoide ni vamos a desarrollar espondilitis anquilosante, pero la artrosis sí porque es una degeneración. Entonces, en la artrosis hay alteración de la integridad del cartílago. Este cartílago se hace más blando, se desgasta, e incluso puede ser, como les mostré en la clasificación de Kellgren y Lorenz en la radiografía de rodilla, en la grado 4 ya no hay cartílago, los dos huesos están fusionados. Entonces, ya de tanto desgaste, el cartílago podría llegar a desaparecer, y entonces los extremos óseos se contactan directamente, el hueso y crece por los lados, y a este crecimiento de huesos se le denomina osteofitos, ¿ya? Deformando la articulación y el sinovial se hace menos viscoso y pierde su función. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo pueden ser no modificables y modificables. Los no modificables son la edad que tenemos. A más edad, más riesgo. El sexo femenino, donde predomina en rodillas y manos, y en hombres en cadera. Y en los antecedentes familiares. ¿Y cuáles son los modificables? El sobrepeso y la obesidad, que es el factor más importante para desarrollar artrosis. La injuria articular, por ejemplo, el hecho de haber tenido un accidente donde haya comprometido la rodilla, el tobillo, hacen que esta articulación se vaya desgastando más rápido. Y las secuelas quirúrgicas. Articular quiere decir, por ejemplo, la artrosis que desarrollan los futbolistas, ¿no? Desempeñar profesiones que exijan mucho desgaste articular pueden llevar a una artrosis precoz. Entonces, tanto el hecho de ser muy pesado, o sea, mucho peso corporal, como desarrollar una actividad que demande mucho esfuerzo físico, o tener un accidente, podría hacer que una artrosis se precipite en su desarrollo. Entonces, existen evidencias que las actividades laborales que requieren esfuerzos físicos repetitivos, como flexionar las rodillas, arrodillarse, levantar pesos, incrementa el riesgo de desarrollo de artrosis de rodilla. Y si eso le asocias que el paciente tenga sobrepeso, entonces se incrementa mucho más. Eso hace que explique la prevalencia de la artrosis en los pacientes. Entonces, el riesgo fuertemente positivo es el aumento de la edad, la historia familiar positiva, la obesidad. Eso sobre todo. Entonces, como fisiopatología, la artrosis proviene de un desequilibrio entre la resistencia del cartílago y las sobrecargas a la cual es sometida la articulación. Entonces, en la artritis reumatoide teníamos que la membrana sinovial se afectaba y esto producía una destrucción de la articulación. Mientras que en la artrosis no hay ninguna enfermedad autoinmune que afecte a la membrana sinovial. Lo que hay son factores mecánicos. Por ejemplo, el incremento de peso que hace presionar este hueso sobre y que, entre comillas, aplasta el cartílago hasta disminuir su espesor, inflamando la articulación y teniendo algunos hallazgos específicos, como, por ejemplo, importantes, los quistes subcondrales, la esclerosis subcondral y el más característico de todos, los osteofitos, que es esta reacción del momento del roce, junto con la esclerosis subcondral. Esta reacción del hueso, porque se ha perdido el amortiguador que debería separar los dos huesos, se denomina osteofito, ¿no? Entonces tenemos la ausencia del cartílago, que lleva a un estrechamiento de la articular, el osteofito que se produce como reacción, el quiste óseo, ya manifestación de la destrucción de la articulación. Aquí, para que lo vean desde un punto de vista más tridimensional, el hueso expuesto por el daño del cartílago en su espesor.
La artrosis puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando va avanzando la edad y ya tenemos la artrosis de una causa no conocida antifactorial. Bueno, incremento de peso, el desgaste progresivo, etcétera. Y es más común en rodillas. Y la secundaria es cuando tú no tienes nada de artrosis en ninguna parte del cuerpo, pero justamente el tobillo que te accidentaste tiene artrosis. Pues es secundario. Secundario en general en medicina significa cuando es por algo, secundario a algo, ¿no? O una artrosis secundaria a una destrucción articular por gota, secundaria a una destrucción articular por artritis reumatoide. Entonces todo eso ya es secundario. Entonces la artrosis generalmente afecta a las manos, pulgar, rodillas, caderas, primer dedo del pie, columna cervical y lumbar. Y hay otras articulaciones que no se afectan de manera común por artrosis, que son los hombros, codos, muñecas. Y cuando aparece es porque ha habido algo más, ¿no? Puede ser un traumatismo, una enfermedad articular anterior o por un uso indebido. O sea, no son áreas comunes de afectación de artrosis. Los síntomas son el dolor crónico y es un dolor de tipo mecánico. ¿Alguno tiene alguna idea de qué significa dolor mecánico y dolor inflamatorio? Doctora, mecánico quiere decir que se produce el movimiento inflamatorio, bueno, de por sí, la inflamación. Más entendido tengo el mecánico, que es el movimiento. Ya, está muy bien el mecánico. ¿Alguien que quiera participar con el inflamatorio? El dolor mecánico quiere decir el que se produce con el uso y es característico de esta enfermedad porque esta enfermedad degenerativa no es una enfermedad inflamatoria. Mientras que el dolor inflamatorio es un dolor por enfermedad generalmente inflamatoria común, por ejemplo la artritis reumatoide. Y al ser un dolor inflamatorio quiere decir que es un dolor generalmente al reposo. Es un dolor que se presenta al momento de despertar y que cuando el paciente va usando la articulación, el dolor disminuye. Entonces, si el paciente me dice que tiene dolor al pisar, al bajar las escaleras, que tiene dolor en la rodilla cuando camina, pero que si se sienta ya no tiene dolor, entonces probablemente yo estaré ante un dolor mecánico. Mientras que si el paciente me dice que despierta con dolor, todavía no se ha, o sea, abre los ojos en la cama y todavía no se ha movido y ya le duelen las muñecas, entonces yo no puedo justificar ese dolor de muñecas porque ha estado en actividad, porque recién se despierta, todavía no se ha movido, amanece con ese dolor y el dolor inflamatorio generalmente se asocia a rigidez. Además del dolor tiene rigidez. Ese es un dolor que me hace sospechar de alguna enfermedad de fondo. Mientras que el dolor, porque, digamos, no muevo la mano y no me duele nada, pero si muevo el dedo, me duele. Pero si lo doler, ese es un dolor que me hace pensar en una enfermedad degenerativa, en una enfermedad de una tendinitis, en una artrosis, ¿no? Un dolor mecánico. Entonces la artrosis tiene como característica tener un dolor mecánico, que es un dolor que ya en su tiempo de manifestación es crónico, presentando de poco a poco, no es como la gota que de un momento a otro crece el dolor, sino es un dolor crónico, larvado, que empeora con la actividad y mejora con el reposo. También se puede asociar con rigidez articular, pero es una rigidez articular generalmente de duración menor a una hora, mientras que en artritis reumatoide la duración de la rigidez es mayor. Hay limitación funcional y el reposo, o sea, el hecho de que el paciente evite moverse para evitar el dolor, hace que los músculos que están alrededor de esa articulación se vayan atrofiando. Es por el dolor, por el hecho de no querer moverlo para evitar el dolor, que es una reacción de defensa normal, ¿no? Entonces aquí les tengo algunas características del dolor inflamatorio y dolor mecánico. El dolor mecánico es característico de la artrosis y la actividad física suele empeorar los síntomas, mientras que el reposo suele mejorar los síntomas. Puede haber rigidez matutina, pero es de corta duración y no hay síntomas sistémicos, o sea, no hay fiebre, no hay debilidad generalizada,
¿no? Entonces, es localizado puramente en la articulación. Eso es lo característico de la artrosis. Estos son los tipos de dolor que quisiera que lo puedan recordar. Y los signos de la artrosis son la crepitación, o sea, el crujido cuando se mueve la articulación, el crujido, el derrame articular, tumefacción articular, la deformidad y la limitación de manera progresiva. La artrosis en manos es más frecuente en mujeres y predomina la afectación de falángicas distales, la articulación trapecio metacarpiana e interfalángicas proximales. Y el paciente tiene dificultades para el manejo de objetos pequeños. Ya, bueno, se les ha puesto nombre característico. La artrosis de la articulación interfalángica proximal se llama nódulo de Bouchard y la artrosis de la articulación interfalángica distal se llama nódulo de Heberden. Y la artrosis de la articulación trapecio metacarpiana se llama risartrosis. Así se ve la artrosis de mano. Característicamente, si ustedes lo tocan, a diferencia de las manos en uso que les he mostrado en artritis reumatoide, es una sinovitis dura, porque esta proliferación ósea, aquí tenemos osteofitos debajo, o sea, el hueso es el que ha crecido. Mientras que en artritis reumatoide, si lo tocamos, es blando. ¿Por qué? Porque hay no hay hueso que ha crecido, sino es la membrana sinovial que se ha inflamado. Esto, si lo tocamos, característicamente es duro. Y en cuanto a la radiografía, podemos ver la presencia de osteofitos. Aquí no se ve muy bien, pero lo que se ve característicamente es la presencia de osteofitos. Mientras que en artritis reumatoide, pues ya les he mencionado que los hallazgos son diferentes. La diferencia entre las manifestaciones de artrosis y artritis en cuanto a la localización es que la artrosis generalmente afecta a las interfalángicas proximales y distales, mientras que la artritis afecta predominantemente a las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Eso es lo característico. En cuanto a la artrosis de mano, lo característico es la afectación de la articulación trapecio metacarpiana. Y el dolor es referido por la paciente a la misma articulación o irradiado al pulgar y causa dificultades para todo lo que implique las articulaciones de manos. La afectación de las interfalángicas distales hace que aparezcan prominencias en la cara lateral de la articulación, ¿no? Como han visto acá, prominencias en la cara lateral de las articulaciones. Puede causar con brotes y en ocasiones puede asociarse con rubor, calor y dolor a la presión, ¿no? Y la afectación de las interfalángicas proximales es menos frecuente, o sea, lo más característico es la afectación de las interfalángicas distales. Eso lo pueden ver incluso ustedes en sus familiares. En cuanto a la artrosis de rodilla, afecta por igual a ambos sexos. Esta agonalgia, que es el dolor de rodilla, aumenta con la edad, aunque en edades muy avanzadas disminuye. Esto más que todo es por el hecho de que la persona a la que más le duele es la persona que más usa la articulación. Si ya estás en reposo, ya no usas la articulación, ya no tienes mucho dolor, pero en la edad en que quieres trabajar y tienes una artrosis de rodilla, pues el dolor es mayor. Produce dolor al andar, subir y bajar escaleras, dominantemente bajar escaleras, porque cuando ustedes bajan la escalera incrementan el peso sobre la articulación de la rodilla. Hay rigidez, inflamación y puede haber alteración de la alineación. La obesidad empeora la artrosis de rodilla y lo que afecta a la evolución es la carrera, marcha o saltos, todo lo que produzca impacto sobre la articulación. Y hay algunas personas que notan empeoramiento de los síntomas con el frío, lo cual es común. Entonces aquí vemos una articulación de rodilla saludable y aquí vemos una articulación con artrosis donde vemos disminución del espacio articular, pérdida de la alineación y presencia de estas excrescencias óseas que son denominadas osteofitos. Acá vemos un espacio articular conservado y acá vemos una disminución del espacio articular, osteofito, esclerosis subcondral y pérdida de la alineación. Entonces, disminución del espacio articular, osteofitos, quistes o geodas, la esclerosis subcondral y pérdida de la alineación. Entonces, en las alteraciones radiológicas
vemos lo que ya les había mencionado previamente, ¿no? Y esta disminución del espacio articular se considera un dato indirecto de la disminución del cartílago. ¿Por qué indirecto? Porque ustedes no ven el cartílago, pero indirectamente asumen que el cartílago está dañado porque ya no está separando los dos huesos. Entonces, nuevamente les traigo la escala de Kellgren y Lorentz para que la puedan memorizar porque serían datos importantes a saber. La artrosis de cadera es discretamente más frecuente en hombres y predominantemente dolor en la región de la ingle, dolor en la ingle y menos comúnmente dolor en la nalga. Este dolor va por la cara anterior y lateral del muslo hacia la rodilla. Inicialmente el dolor aparece al caminar y subir y bajar escaleras y progresivamente ya cuando es una artrosis mucho más severa, ya el paciente ni siquiera puede cruzar las piernas, calzarse, ponerse los calcetines, ¿no? Incluso a medida que la enfermedad avanza puede haber cojera. Entonces aquí ya vemos una destrucción del cartílago articular en cadera. Y este desgaste del cartílago hace que la cabeza se junte con el acetábulo y no permita la rotación. Aquí tenemos una radiografía de cadera. En esta articulación, el espacio articular. Y en la otra articulación vemos que hola, tuve problemas en la conexión. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. No. Bueno, me quedé en la radiografía de cadera, donde pueden ustedes ver la diferencia entre la articulación que tiene el espacio conservado, que es esta, les voy a mostrar aquí, y la articulación que tiene la cabeza femoral ya, digamos, pegada al acetábulo. Entonces, tiene que haber un espacio articular que permite el giro de la cabeza femoral. Si no hay este espacio, entonces cada movimiento va a producir un roce con un dolor intenso de características mecánicas. Otra artrosis más o menos común es la artrosis de columna, ¿no? Que puede causar episodios de dolor lumbar. Los signos pueden ser dolor agudo crónico de intensidad leve moderada, rigidez y ocasionalmente hormigueo o debilidad de las extremidades por compresión nerviosa. Esto ya cuando lo incrementa en la severidad. De la misma manera se van a presentar osteofitos. Pero a diferencia de los sindesmofitos que en la espondilitis anquilosante, los sindesmofitos son delgados en la radiografía, mientras que los osteofitos entonces estos osteofitos son los que las personas habitualmente denominan picos del oro. Son artrosis de la columna lumbar. Diferenciar la artrosis de la artritis reumatoide, ya les he mencionado, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, mientras que la artrosis es una enfermedad degenerativa. La artritis reumatoide es una enfermedad del paciente joven, mientras que la artrosis es una enfermedad del paciente adulto por degeneración. El dolor de artritis reumatoide es un dolor mecánico y el dolor de artritis inflamatoria es un dolor inflamatorio, mientras que el dolor de artrosis es un dolor mecánico. Aquí vemos la articulación normal, la osteoartritis por desgaste articular
y la artritis reumatoide, donde principalmente el factor desencadenante es la sinovitis, o sea, la inflamación de la membrana sinovial. El tratamiento de artrosis se basa en un aspecto médico, o sea, pastillas, etcétera, fisioterapia, que es muy importante, y quirúrgico ya cuando es muy tardío. En cuanto al tratamiento médico, con medidas generales, modificar modalidades de trabajo, corregir exceso de peso, reposo físico, pueden utilizarse AINES y pueden utilizarse corticoides, tanto por la vía sistémica como por la vía intraarticular. Fisioterapia puede utilizarse calor local superficial, calor profundo, ejercicios en periodos menos sintomáticos. La intención de los ejercicios es incrementar la potencia muscular de manera que este fortalecimiento articular descargue un poco de peso de la misma articulación, o sea que el músculo ayude a cargar un poco el peso para que pueda sostener y estabilizar la articulación. Para esto, los médicos rehabilitadores pueden utilizar algunos dispositivos, uso externo, para que puedan ayudar a descargar el peso. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, este ya es de última elección cuando el dolor es muy fuerte, a pesar de que ya se hizo fisioterapia, a pesar de que ya se ha utilizado el manejo médico. Entonces ahí lo que se hace generalmente es la prótesis articular, tanto de rodilla, cadera, ¿no? Se coloca una prótesis articular y está indicado en el enfermo con dolor severo en la cadera que le incapacita para en el que han fracasado todos los tratamientos, o sea, la fisioterapia, tratamiento médico, etc. No se pone una prótesis de inicio. De la manera en la prótesis de rodilla. Esto nuevamente para darles la diferencia entre artritis y artrosis. Y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, en caso de la artrosis en lo que es en las manos, ¿se da ya por parte genética, verdad? ¿O algún factor necesariamente para la mano? No, no tanto porque puede ser factor genético, pero por ejemplo, si la paciente se ha dedicado toda su vida a trabajar en una fábrica donde siempre tenga que trabajar con las manos, por ejemplo, o sea, algo, una operaria donde pasa, que he visto, ¿no? Pacientes que tienen que, va pasando una tira de cosas y la paciente tiene que ir sacando cosas rápido con las manos o desglosando, alisando bolsas o todo lo que puedo hacer, trabajos manuales, manualidades, o sea, generalmente la artrosis fuera del tema genético se debe al exceso de uso. Entonces, todo lo que son manualidades, operarios de fábricas, etcétera, pueden llevar a una artrosis de mano. No es puramente genético. Listo. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una consulta. Sabemos que la artritis es más frecuente en las mujeres. En este caso, las mujeres, por ejemplo, si mi mamá tiene artritis, sí o sí yo puedo desarrollar más adelante o no tiene un factor genético en sí. O, por ejemplo, si tiene una mujer... ¿Dices la artritis reumatoide o la artrosis? La artritis reumatoide. Ya. En enfermedades autoinmunes sí hay más predisposición por problema familiar, pero solamente hay predisposición. Eso quiere decir que no necesariamente la vas a heredar, pero sí estás más predispuesto, o sea que tienes más riesgo que la población general si es que un familiar tiene. Es como tener un padre diabético, no necesariamente vas a ser diabético, pero tienes más predisposición. Entendí. Y si tienes síntomas, entonces con más razón, si tienes un familiar, el médico debe tomarte más, digamos, más atención y hacer un descarte con mayor énfasis, ¿no? Mayor avidez porque tienes un antecedente familiar. Entiendo. Y esa predisposición sería en la misma proporción tanto para un hijo varón como para una hija mujer. Sí, sí.
La predisposición sí, pero ya la mujer le suma el riesgo de ser mujer. Ah, ok. Gracias, Entonces ya es doctora. más riesgo. Ujú. Gracias. ¿Otra pregunta? Alguien había puesto sobre el gimnasio, pero se me ha ido la pregunta. Si, si vas al gimnasio y te dañas la articulación, se consideraría como un trauma, una injuria. Y entonces sí tendrías más riesgo de artrosis. Pero si no te produces daño en la articulación, entonces no tendrías más riesgo. Y si no te produces daño en la articulación y vas al gimnasio, entonces estarías protegido en cierto punto por el hecho de que tus músculos van a ser fuertes, te van a estabilizar, no vas a hacer tanta descarga de peso en la articulación y por eso estarías protegido contra la artrosis. O sea, por una parte te puede proteger, pero si te lesionas o te lastimas, te puede conllevar más bien una artrosis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces acabamos la clase. Gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Hasta luego.